A partir de este momento, presentamos a ustedes el programa A los pies del Maestro. Programa educativo cristiano que nos ayudará a comprender con claridad y eficacia las maravillosas enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Permanezca atento y disfrute de este tiempo de aprendizaje bíblico. A continuación, quedan con ustedes sus amigos Carmen y Benito Cañate. Y ahora, aprendamos juntos a los pies del Maestro. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro, que se transmite por esta su emisora Radio Avivamiento en los 15:30 AM de su dial. Durante esta hora vamos a darle continuidad al tema que iniciásemos la semana pasada, referente al liderazgo cristiano, y vamos a ir desarrollándolo conforme a lo que establece la palabra del Señor, para gloria y alabanza suya. Así que prestemos el mayor cuidado y la mayor de las atenciones para que podamos poner por obra la palabra y las enseñanzas que el Espíritu Santo tiene para compartir con nosotros durante este periodo. A continuación, entonces, para darle continuidad a este programa, Carmen Cañate. Cielo. Dios les bendiga ricamente, amados hermanos, en esta preciosa tarde que el Señor nos regala. Queremos darle gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en un programa más de A los pies del Maestro. Un programa que se transmite para bendición, para edificación, para consolación, y sabemos que el Señor está hablando a nuestras vidas a través de este programa, porque es una palabra especial para ti, porque como bien lo dice la palabra, es necesario y hemos escogido la buena parte y no nos será quitada. ¿Por qué? Porque estamos a los pies del Maestro. Y es a los pies del Maestro que tenemos una palabra específica. Por eso hoy le damos continuidad al tema que hemos tratado durante el programa anterior. Y le damos gracias a todos los que nos han reportado sintonía sábado tras sábado, que han llamado y han dicho presente y que les gusta la enseñanza de A los pies del Maestro. Así que sin más, pues vamos a comenzar en el programa presentándoselo al Señor en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día especial que tú nos regalas, por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, por el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que nos guía en todo momento, sabiendo, Dios mío, que la obra que tú has comenzado en nosotros, tú la perfeccionas en cada momento. Sabemos que tenemos un llamado especial de parte tuya. Danos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el consejo, Señor, el poder para poner por obra todo lo que tú tienes para nosotros y que se cumpla el propósito para el cual tú nos has llamado. Que esta palabra impacte los corazones, se empodere en los corazones y los guíe en ese liderazgo, en ese servicio para la gloria de tu nombre, para que tu reino sea expandido, para que tu reino siga avanzando en medio nuestro. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, durante la semana anterior estuvimos avanzando sobre algunos aspectos fundamentales, características, rasgos, fundamento bíblico de lo que debemos entender por el liderazgo cristiano. Y llegamos a las conclusiones, Carmen, dentro del programa anterior, que el término correcto en propiedad para hablar cuando nos referimos al tema del liderazgo cristiano es hablar del siervo. Claro. De servir a los demás, a diferencia de lo que ocurre en el mundo secular con respecto al mismo. Y también estuvimos diciendo que para efecto del conocimiento y la identificación de todos nuestros radioescuchas que están más familiarizados con el término líder, indicábamos cuál era su procedencia y dejábamos claramente sentado que esa terminología obviamente no es empleada dentro de la palabra del Señor y que el término pertinente en este caso es el término de siervo. Y vimos una serie de comparaciones bíblicas conforme a lo que debemos entender por un liderazgo cristiano conforme a la voluntad del Señor frente a un liderazgo cristiano que se aparta de dicha voluntad. El liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Que son una distinción por la cual podemos estar atravesando todos nosotros y que puede ser
consecuencia y que puede generar efectos positivos o negativos dentro del ejercicio ministerial y puede terminar beneficiando o afectando a aquellos hermanos, a aquellas ovejas que siguen y escuchan la voz de su pastor o de su líder o el siervo que el Señor ha puesto con una responsabilidad ministerial específica para ser desarrollada. Bien, en esta oportunidad y durante este programa vamos a enfocarnos en cuáles son las tentaciones y cuáles son los problemas del liderazgo espiritual. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Es importante que nosotros trabajemos sobre ese particular, que tengamos la capacidad para poder identificarlos, que tengamos la capacidad para saber cómo actuar y cómo enfrentarnos. Y lo más relevante, que tengamos la capacidad permanente de autoexaminarnos y poder darnos cuenta si lo que estamos haciendo agrada o no al Señor. Ese es un aspecto fundamental dentro de cualquier ejercicio ministerial y es un aspecto que todos nosotros debemos tener presente para poder entonces desarrollar un liderazgo espiritual de manera saludable, de manera armónica y que cumpla con el propósito por el cual Dios lo ha establecido. Así que de esta manera vamos a estar leyendo como cabeza de este programa el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en los primeros versos, en los versos iniciales, que dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, es importante, Benito, saber que el líder juega un papel importante en la obra de Dios, porque se convierte en un guía y en un consejero espiritual de gran cantidad de personas. Así que es por ello, Benito, que nosotros debemos saber que Satanás tratará por todos los medios de tentarnos y así arruinar el liderazgo o el propósito o la visión, como hablábamos en los programas anteriores, que Dios nos ha dado para que nosotros podamos guiar a otras personas. Así que aquí en el programa vamos a mencionar algunas de las tentaciones, algunos de los problemas, algunas de las dificultades que todo líder se ve expuesto frecuentemente y que debe por todos los medios evitar caer en ellas para lograr tener éxito en lo que es el ministerio. Y uno de esos puntos fundamentales es el poder. ¿Qué es el poder? Es la habilidad para influir en el comportamiento de alguien y modificarlo. Básicamente podemos hablar de dos clases de poder, Benito. El poder por la posición o cargo que tiene un líder y se refiere a la influencia que los líderes tienen debido a sus posiciones en la iglesia. También podríamos hablarlo de la empresa o la familia. El otro poder es el poder personal, que procede de la gracia, del carisma, de la personalidad o la habilidad del líder. Entonces, cuando hablamos de poder, estamos dándonos cuenta de que, si bien es cierto, como líderes espirituales, Dios ha delegado un poder sobre nosotros. Dios ha delegado una capacidad, o ya sea por posición o personal, y tenemos que tener cuidado cómo lo administramos en un momento dado. ¿Por qué? Porque de ello depende el éxito en el ministerio y de ello depende del testimonio, porque hay gente que abusa del poder delegado muchas veces en la posición o cargo que se le pone a la persona. Hay un dicho muy común entre las personas, es que si quieres conocer a alguien, dale poder. ¿Y por qué? Porque muchas veces la persona puede estar muy tranquilita sentada en las bancas o puede estar muy tranquilita en una posición, pero a la medida que va subiendo de posiciones o se le va entregando más autoridad o más poder, corre el peligro de que su corazón se infle, como decimos en el buen panameño, y pierda el control y no sepa cómo actuar en un momento dado y abusar de la autoridad que se le ha delegado. Por eso que es necesario examinarnos para saber cuáles podrían ser ese tipo de abusos en un momento dado de poder. Sí, entonces hablamos de un poder formal, un poder establecido, se puede decir un poder institucional que está bastante subordinado, dependiente, como bien señala Carmen,
de la posición o el cargo que tú llegues a desempeñar dentro de la iglesia como estructura local o como estructura denominacional, desde esa perspectiva, frente a lo que es el poder real, que es aquel que procede de Dios y que no está supeditado a cargo alguno, que es el respaldo espiritual por medio del Espíritu Santo para poder realizar el ejercicio adecuado del llamado y el ministerio que Dios te ha otorgado. Sí. Y que muchas veces el reconocimiento primero proviene de Dios y el respaldo proviene de Dios, y progresivamente ese mismo reconocimiento se va haciendo patente en las propias personas, en los discípulos, en los seguidores y en las multitudes. Sí, porque también tiene que ver con los dones. Efectivamente, si nosotros tomamos en consideración y vemos en el Evangelio, nosotros podemos ver innumerables escenas de los Evangelios que tratan precisamente la confrontación de los dos tipos de poder. En la confrontación de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos y con los sacerdotes, vemos a los sacerdotes y a los fariseos y a los escribas que desempeñaban un poder formal, estructural dentro de lo que era el judaísmo. Sin embargo, vemos a Jesucristo que representa ese poder espiritual respaldado plenamente por Dios y que es manifestado a través del ejercicio de los dones espirituales, y que resulta ser tan impactante que inclusive vemos escrituras en donde señalaba: este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y como los fariseos. Enseña de esa manera. Ahí vemos que también las personas tienen la capacidad de poder identificar entre un poder formal, vacío de poder espiritual, y un poder espiritual plenamente, aunque no se encuentre dentro de las estructuras. Ciertamente nos vemos entonces también en la carta a los Hebreos, Cristo Jesús no podía ser sacerdote porque procedía de la tribu de Judá. Sin embargo, nos dice la carta a los Hebreos, su sacerdote es un sacerdote eterno, como Melquisedec, y da unas explicaciones fundamentales de por qué esta relación. Ahí nosotros evidenciamos esta confrontación de los dos modelos que Carmen muy inteligentemente nos ha expresado y nos ha compartido durante este fragmento del programa. Porque tenemos que tomar en cuenta que Dios puede delegar en nosotros los dos poderes. Claro. El poder tanto como por posición, como el poder por personal, que es la gracia o la habilidad o la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero lo importante en medio de todo es tener el equilibrio y la humildad para saber que en un momento dado, cuando se tiene cómo administrarlo, pero como estamos hablando de los problemas o las dificultades o las tentaciones que muchas veces el líder se enfrenta, y una de esas tentaciones es el abuso del poder, Benito, porque muchas veces se le delega una autoridad para servir, para ayudar, no para manipular, porque muchas veces el líder utiliza la manipulación psicológica ante sus seguidores o ante las personas que están a su mando, e impiden que las personas piensen, hablen o actúen por sí mismos. Y eso es parte del abuso de la autoridad delegada o del poder que se le ha dado. Entonces, por eso tenemos que examinar cómo estamos llevando a las personas, que si le estamos dando la libertad de pensamiento, la libertad de poder hablar o actuar por sí mismos, para que ellos también desarrollen el potencial que Dios ha puesto en ellos. En otras palabras, cielo, eso nos da una indicación de que si un líder ha recibido un poder delegado, ya sea desde manera estructurada dentro de la iglesia, tiene que examinarse en su interior y en su corazón, porque muchas veces algunas de las cosas que nosotros denominamos y que el apóstol Pablo señala, por ejemplo en la carta a los Gálatas, las obras de la carne, pueden estar dominando su comportamiento y su actuación. Puede estar dejándose llevar del orgullo, puede estar dejándose llevar de la vanidad, puede estar dejándose llevar de la soberbia, que lo lleva a ser prepotente, a ser ofensivo, a ser altivo. Puede inclusive moverse por el egoísmo, o moverse, que habíamos hablado en los programas. Exactamente, puede moverse por la codicia, y eso convierte el ejercicio de ese poder y esa autoridad delegada en algo pernicioso para la propia comunidad, para la propia iglesia, y algo negativo y perjudicial para la persona que lo está ejerciendo de una forma inadecuada. Por eso es importante saber estos puntos, porque
hay personas que dentro de esa autoridad crean en los seguidores o crean en otras personas sentimientos de culpa por ignorancia también, Benito, que es importante tomar en cuenta, porque hay personas que le ocasionan a las demás personas esta clase de sentimientos, de culpabilidad, de vergüenza, porque saliste de tal cosa en tu anterior vida, porque hiciste tal cosa, pero simplemente porque están abusando de su posición o de su cargo, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la fuente de poder verdadera en cada líder es el servicio. El Señor lo enseñó muy claramente cuando le lavó los pies a sus discípulos, y Él dijo que ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Ese es el mayor ejemplo de un liderazgo exitoso, de un liderazgo conforme al corazón de Dios, de un liderazgo espiritual. Y como tú bien lo señalabas, Benito, otro de las tentaciones o de los problemas muy grandes que enfrenta el líder es el orgullo, porque el orgullo es el obstáculo más frecuente, y nuestro Señor Jesucristo lo señala cuando dice en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y recordemos también que en Proverbios dice que antes de la caída viene el orgullo y la soberbia, como tú lo señalabas. Y hay un salmo, el Salmo 110, el versículo 5, que dice: no toleraré a los de ojos altaneros y de corazón arrogante. Entonces vemos claramente que el Señor aborrece al soberbio, pero da gracia a los humildes. Las personas orgullosas tienen un problema muy grande. ¿Por qué? Porque no chocan con el liderazgo. ¿Por qué? Porque se va a manifestar en un momento dado en su comportamiento esta actitud. Y el orgullo se caracteriza por la independencia de Dios, como lo habíamos señalado en el programa anterior. Y es necesario pues tomar en cuenta eso, porque transforma las virtudes en vicio y las fortalezas en debilidades. El orgullo es muy crítico, es poco tolerante y critica a las personas que son más tolerantes. A veces viene un líder o un siervo que tiene más paciencia, que tiene más tolerancia, que tiene más mansedumbre, y el que es orgulloso critica al que trata de ser un líder espiritual conforme a el corazón del Señor. Y entonces por eso es importante conocerlo. Eso nos permite ejemplificarlo a través de una escena que todos conocemos. Una escena que es del todo conocida y en la cual podemos ejemplificar lo que estamos conversando hasta este minuto. Es la escena de la mujer adúltera sorprendida en el acto de adulterio, que es llevada a Cristo Jesús. Y los fariseos que la llevaban retan al maestro, indicándole lo que la ley de Moisés ordenaba que tenían que hacer. Todos conocemos la escena. Cristo está escribiendo en el suelo y Cristo levanta la mirada y le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y continúa escribiendo, y cada uno de ellos fue dejando una piedra. Pero lo más hermoso de esta escena es lo que resulta al final, que es lo que Carmen nos ha expuesto con respecto a cómo debe verse el liderazgo espiritual de una manera sana frente al liderazgo que no es sano. Y lo vamos a ver porque cuando Cristo nuevamente levanta la mirada, le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que condenan? Y le dice: pues yo tampoco te condeno. Y ahí vemos el punto, lo que señalaba Carmen. Cristo tampoco condena, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Y no vino para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Entonces vemos la naturaleza del liderazgo espiritual plenamente saludable y el liderazgo lleno de soberbia. Los que la iban a apedrear se consideraban en su orgullo superiores y mejores, y no tenían espacio para la misericordia, para el perdón y la restauración. Pero no queda allí, porque al final le dice: vete y no peques más. Es decir, no es condescendiente, opera la misericordia, opera el perdón, pero queda la advertencia. Sí. No es que puedes seguir pecando, no, deja de pecar, cambia tu vida y ponte
en paz con el Señor y camina como Dios quiere. Por eso es importante conocer que un líder sin humildad es distante, es silente. Un líder sin humildad es dominante, es manipulador, Benito. Y el mejor ejemplo lo hemos visto de un líder conforme al corazón de Dios, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que fue una persona humilde, una persona que, como tú lo señalaste, vino a servir, no a ser servido. Y también podemos ver un modelo de humildad en la vida de Moisés. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, porque vemos que Moisés no habló por Dios. Dios habló por Moisés. Dios habló por él. Entonces vemos que el líder, hay un líder bien humilde aquí, y sus logros pueden ser muchos, pero no son suyos solamente, sino influencia para transformar a mucha gente. Fue lo que hizo Moisés. Moisés utilizó ese poder de influencia para aquellas personas que necesitaban ser transformados. Entonces vemos que la grandeza del poder reside en su restricción, Benito. La humildad no es otra cosa que poder bajo control. Sí, porque la humildad es una virtud suprema del liderazgo, porque estamos hablando de liderazgo, y la humildad es raramente provocada y fácilmente apaciguada. Amén. Es interesantísimo, cielo, el tema que estamos tratando y la referencia a la que tú das lugar, porque volvemos y vamos a volver a lo largo de este programa una y otra vez sobre el modelo de liderazgo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos esa humildad que es Moisés. de esa humildad de nuestro Señor Jesucristo, que es el poder bajo control. Cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado y Él dice, puedo llamar a mi Padre, puedo pedir a mi Padre, dice a Pedro, legiones de ángeles y vendría, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y lo entendemos después en Filipenses, porque se humilló hasta lo sumo al tomar la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque era poder bajo control. No, y también el punto de que nuestro Señor Jesucristo estaba sometido a la voluntad de Dios, que hablamos en el programa anterior. Un verdadero líder espiritual no depende de él, sino depende de Dios. No hace su voluntad, sino la voluntad del Señor. Entonces ese es un punto fundamental. Hablando de otras tentaciones, Benito, y otro punto de lo que es el liderazgo y los problemas del liderazgo, es que otra de las grandes tentaciones en el líder es el deseo de ser reconocido por los demás, el yo. Esto no es malo si lo que se espera es solamente un estímulo para seguir adelante, pero sucede que algunos líderes trabajan esperando sobresalir y de esta manera alimentar su ego, y muchas veces se roban la gloria de Dios. Como líderes debemos saber que toda la gloria pertenece a Dios, pues Él nos da la capacidad para hacer todas las cosas. Y uno de los versículos que tú muchas veces has tocado en algunas prédicas o en algunas enseñanzas es la epístola de los Corintios, cuando habla en el capítulo de la competencia, en el capítulo 3. Somos competentes. Nuestra competencia proviene de Dios. En el capítulo 3, versos 4 y 5 dice de la siguiente manera: siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces vemos aquí aspectos fundamentales que debemos reconocer como líderes espirituales, y es que nosotros no estamos para que nos reconozcan nada ni para que nos den méritos de nada. Toda la gloria siempre va a ser para el Señor, porque nuestra competencia o nuestra capacidad o nuestra habilidad o nuestra influencia viene del Señor para impactar y transformar vidas, no para que nos halaguen, no para fama, no para poder, sino para glorificar al Señor. Y eso es un problema permanente que vamos a tener que luchar con nuestras emociones, con nuestro yo. Y que inclusive, cielo, pudiésemos tipificar claramente cuál es la reacción del líder que espera la alabanza
cuando la alabanza no llega. Y podemos definirlo que hay hasta cierto grado un espíritu de Caín en el líder. Y se los explico. Cuando Abel presenta ofrenda y Caín presenta ofrenda, cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, el semblante de Caín decayó. Y inmediatamente Dios le pregunta: pero Caín, ¿por qué decae tu semblante? Si bien hiciera, serías enaltecido. Con todo, Caín, el pecado a la puerta, Caín. Pero tú tienes el poder de enseñorearte del pecado. Bueno, ya sabemos qué fue lo que decidió Caín al final. Pero es un espíritu de Caín. ¿Qué esperaba Caín? Que Dios lo alabase por la ofrenda que hubiese presentado. Y como Dios no lo alabó, quería mérito, quería reconocimiento, quería aplauso. Y como Dios no lo hizo, su semblante decayó. Así que, hermano, si usted se encuentra ante una situación de cualquier naturaleza, usted ha dado una enseñanza hermosísima. Usted ha hecho una predicación poderosa, una administración superpoderosa, y no recibe aplauso, y no recibe alabanza, y no rcibe elogio, y su semblante decae. Entonces, hermano, vaya a su casa, ore y reprenda ese espíritu de Caín. Bueno, es que es importante que al respecto del yo, Benito, debemos tomar en cuenta los siguientes fundamentos, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo en el capítulo 5 de Juan, versículo 41, gloria de hombre no recibo. Amén. Porque todo lo que nosotros hagamos debe procurar que Cristo sea glorificado. Amén. Y es lo que nosotros hablábamos ahorita. Y debemos reconocer uno de los puntos fundamentales para ir muriendo al yo y que el Señor siga creciendo en nuestros corazones, es reconocer el mérito de otro. Porque debemos saber que hay otras personas que Dios también está usando, que Dios también está capacitando. Hay personas que también tienen un llamado y somos un equipo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, pero todos son necesarios y todos son importantes. Y por eso debemos reconocer el mérito de las personas y aún de aquellos que nos ayudan y nos auxilian en un momento dado, porque todas esas acciones son significativas para el reino de Dios, porque se logran en equipo, Benito. Y por eso nosotros debemos comprender y valorar lo que los demás hacen, pues al fin y al cabo todos debemos servir para la gloria del Señor. Recuerdo que Pablo dice en Colosenses 3:23 que hagamos las cosas no para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Entonces vemos claramente que estamos en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. El punto 1 habíamos hablado con respecto a el poder. Habíamos hablado con respecto al orgullo, acabamos de hablar con respecto al yo, para aquellos que nos acaban de sintonizar, en lo que tiene que ver con las tentaciones, los problemas, las dificultades que enfrenta un líder ante el liderazgo o ante la posición en cual Dios lo ha señalado. ¿Y por qué tocamos estos temas, Benito? Porque todos estos aspectos, si nosotros no logramos ser prudentes y tener dominio propio, porque yo siempre le digo a mis estudiantes, no es lo mismo ser prudente y no es lo mismo tener dominio propio. El dominio propio tiene que ver con mis emociones o con mi personalidad o conmigo. La prudencia tiene que ver cómo me manejo yo con las personas. Entonces es necesario que todo líder sea prudente y tenga dominio propio, porque si no aprendemos estas cosas, a la larga vamos a dar un mal testimonio, vamos a darnos cuenta que nuestra vida no ha sido transformada por el Espíritu Santo y vamos a dejar mal a la iglesia, a nuestros pastores, vamos a dejar mal el reino del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes de este reino y cartas de Cristo, como bien lo señala en la carta de los Corintios. Es más, en ese sentido, la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 3 en adelante, verso 5 y adelante, nos dice de la siguiente manera para que nos demos cuenta de la importancia del tema que nosotros estamos haciendo referencia, estamos comentando. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud,
A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra nos exhorta y nos hace un llamado necesario a que nosotros pongamos en debida proporción y nosotros nos preocupemos por cultivar aquellas virtudes y cultivar aquel fruto del Espíritu Santo que es el que nos puede llevar a ejercer un liderazgo de una manera saludable en el Espíritu. Ahora que regresemos de vuelta, vamos a ver un poco de referencia. Todavía nos faltan unos 3 con temitas. respecto a ese tema del yo, que el líder, antes de ser líder, primero tiene que ser discípulo. Y si ha sido discípulo conforme a la palabra, eso significa que aquel mandato del que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ya lo ha vivido y lo ha cumplido y no se le va a olvidar cuando empiece a ejercer un liderazgo ministerial dentro de la iglesia. Bien, hermanos, regresamos en breve entonces para darle continuidad a este importantísimo programa y con este importantísimo tema. Dios le bendiga. Él murió en la cruz, derramó de su sangre para que yo pudiera conocer la luz. Me dio vida nueva y me enseñó a caminar en libertad. Se llevó toda enfermedad. Él resucitó, Él venció a la muerte y al tercer día se levantó, demostrando que nada puede detener su autoridad. Y con Él me ha puesto a reinar, a reinar. Él está aquí, el milagro que esperas. Dime si estás listo para recibir. Ha llegado el momento con el cual soñabas ver llegar. ¿Crees tú que Dios hoy lo hará? Lo hará. El tiempo llegó. Me levanto y declaro sobre ti una palabra de bendición. Hoy levanta tus manos y recíbela con toda autoridad. ¿Cuánto tiempo más esperarás? Él resucitó, Él venció a la muerte y al tercer día se levantó, demostrando que nada puede detener su autoridad. Y con Él me ha puesto a reinar, reinar. Él está aquí, el milagro que esperas. Dime si estás listo para recibir. Ha llegado el momento con el cual soñabas ver llegar. ¿Crees tú que Dios hoy lo hará? Lo hará. El tiempo llegó.
Bien, estamos de vuelta con su programa A los pies del maestro, en donde estamos viendo en este día fundamentalmente cuáles son las amenazas, cuáles son las tentaciones, cuáles son los problemas que enfrenta el liderazgo durante su ejercicio. Y que si no lo conocemos, puede llevar al líder al fracaso. Exactamente. A la vergüenza y a dar un mal testimonio en lo que es la iglesia. A ser desechado. La palabra de Dios lo vemos en el caso de Saúl. Saúl no ejerció el liderazgo de manera saludable y Dios al final lo desechó. Entonces son cosas con las cuales esas escrituras y esas enseñanzas están puestas para nuestra edificación y para nuestra enseñanza, y tenemos que prestar atención al mismo. No es para predicársela y enseñársela a otros, es para comprenderla nosotros y poner los correctivos que necesitamos. Por eso Pablo decía en sus epístolas que él golpea su cuerpo y lo somete a servidumbre. No vaya a ser que siendo heraldo venga a ser eliminado. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos en el programa A los pies del maestro, recordándoles que estamos aquí junto a Benito y Carmen Cañate compartiendo otra edición más de este programa, recordándoles que Jesucristo sigue teniendo su imperio de vida. Amén. Y nosotros pues somos solamente mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Bueno, estamos con el tema del liderazgo y vamos a continuar otros programas más tocando algunos puntos fundamentales, porque ahora estamos viendo lo que es el entorno exterior del líder, pero en los próximos programas también vamos a tocar algunas dificultades que el líder enfrenta en sí mismo. ¿Por qué? Porque es fundamental en estos tiempos. Todo el mundo quiere un liderazgo, pero no quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere bendición, pero no quiere responsabilidad. Todo el mundo dice tiene derecho, pero no tiene. Por ejemplo, ¿qué hace el líder cuando viene el silencio de Dios? Ese es un punto fundamental. Aleluya. No nos adelantemos, Benito, para que ellos sigan el próximo sábado nuevamente compartiendo con nosotros. Amén. Porque recordemos que este programa nació en el corazón de Dios y hemos decidido traer lo que es el liderazgo porque el Satanás está golpeando a los líderes y estamos desconociendo muchas cosas que el enemigo está haciendo y que nosotros debemos estar alerta. Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo siempre le decía a los discípulos o a las iglesias: sed sobrios y velad. Pedro también lo decía: orad sin cesar, por causa de que Satanás no descansa por tratar de truncar el liderazgo o por tratar de dañar la obra del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y otro de los puntos fundamentales, Benito, es la duda. La duda es una de las causas más frecuentes por la que se pierden personas. Cuando la gente duda de lo que el líder está haciendo, tiende a retirarse. Pero cuando el líder infunde confianza, la gente tiende a acercarse aún más. Y esta confianza tiene un fundamento y se llama la integridad, la honestidad. Y esta, a su vez, pues cuando uno es íntegro, influye. Y la influencia es liderazgo. Pero no puede haber un liderazgo conforme al corazón de Dios si no hay una integridad en el corazón. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos puntos fundamentales que dice la palabra. Por ejemplo, en Romanos 4, en el capítulo 4, verso 20, Abraham se enfrenta a la duda, se enfrenta a la incredulidad y la vence para poder ser contado como justicia. Entonces vemos claramente esperanza contra esperanza. Sí, por eso es importante que nosotros entendamos que todo líder va a ser atacado por la duda. Amén. Todo líder va a ser atacado por la incredulidad. Y si no vence eso, y si él mismo no vence eso en sí mismo, no puede también ejercer esa influencia en otros para que otros crean en él y en la integridad de su corazón. Un ejemplo lo vemos muy patente para que nos demos cuenta que vivir momentos de duda o de incredulidad no es ajeno al ejercicio de liderazgo. Lo vemos en Juan el Bautista. ¿Eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar algún otro? Entonces ahí vemos en esa expresión que la duda puede asaltarnos en cualquier momento. Y Jesús se lo decía a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces se afirma
uno tiene que lidiar con eso y tomar una posición frente a la duda y frente a la incredulidad. Vencerla, afirmarte, aun cuanto las evidencias justifican que tengas que vacilar. Es que el punto fundamental de esto, Benito, es darse cuenta que el evangelio no es por vista, ni por razonamiento, ni por lógica. El evangelio es por fe. Amén. Y al actuar en fe, tenemos que creer aun cuando no veamos. Tenemos que actuar aun cuando no haya los medios, ni los recursos, ni siquiera se asome la nubecita como cuando Elías. Porque también vemos, Elías tuvo que orar 7 veces y después de haber orado 7 veces que se aparece una nubecita ya al horizonte. Entonces vemos que tal vez el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es un capítulo que tiene que estar escrito en la cabecera de la cama de todo el líder y leerlo una y otra vez. Aquel que salió como viendo al invisible, aquellos que vivieron y caminaron esperando la promesa y no alcanzaron la promesa. No, entonces, mira, en estos días yo estudiaba, Benito, acerca de cómo Jacob se sostuvo en el bordón. Sí. Y cuando estudiaba respecto a eso me percaté de por qué estaba sobre su bastón, sobre su bordón. Y es que todos ellos como patriarca escribían las promesas de Dios en el bastón. En el bastón. Y cuando dice que se sostuvo, es que se sostenía en las promesas de Dios. Amén. Y recordaba cada vez que tenía una dificultad, cada vez que tenía una duda. Tú me lo prometiste. Señor, tú lo has prometido y si tú lo has prometido, tú lo vas a cumplir. Amén. Así que no importa por las cosas que estemos atravesando muchas veces, si no nos han reconocido, si estamos tratando de vencer cualquier situación y viene la duda en un momento dado, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que no me ha llamado? No veo el respaldo, siento que todo el mundo me ataca. Déjame decirte que tú tienes que sostenerte en las promesas del Señor, porque el Señor a quien llama, el Señor respalda. Entonces por eso es importante nosotros comprender que siempre vamos en el liderazgo vamos a estar lidiando con la duda, con la incredulidad, pero llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y creer que a pesar de todas circunstancias. ¿Por qué es importante esto, Benito? Porque cuando hay falta de fe, viene la duda. Y si nosotros hacemos las cosas con inseguridad y sin confiar en que Dios nos va a apoyar en el trabajo que hacemos, estamos dudando del efecto que puede producir ese trabajo, y eso se le transmite a los miembros de la iglesia, a los miembros del liderazgo. Se transmite a los discípulos. Sí, eso es peligroso. Porque el liderazgo, cuando lo definimos en el programa anterior, es la capacidad de influir en otro. Y si el líder está preso de la duda, esa es la influencia que va a transmitir a los discípulos y a los seguidores. Recordemos nuevamente otra escena del Evangelio. Cuando Jesús se apresta a ir a Jerusalén para su crucifixión, todos sabemos que Pedro se le acercó y le dijo y lo llamó aparte: esto nunca te acontezca. Y Jesús reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no quieres hacer la voluntad de Dios, sino que eres tropiezo, quieres hacer tu propia voluntad, lo que agrada a los hombres. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que en medio de la duda que pueda estar surgiendo en un momento determinado, puede venir un buen consejo, que lo que logra el buen consejo es acrecentar la duda. Ahí es donde uno tiene que afirmar. Cristo afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Hay que llenarse de fe. Se fortaleció para ir a Jerusalén y cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Entonces muchas veces nosotros tenemos que hacerlo de esa manera, a sabiendas posiblemente de que las consecuencias de actuar pueden ser perjudiciales, pero estamos llamados a hacer la voluntad del Señor. Fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, fue lo mismo que hizo Pablo y fue lo mismo que hizo Pedro y que hicieron todos los apóstoles. Tenían que cumplir una misión y cumplieron la misión hasta el final. Por eso Pedro escribe como escribe y le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo en el capítulo final, y le da ese testamento a Timoteo de lo que mi Timoteo tiene que estar haciendo. Y él mismo, Pablo, ya le dice: yo ya estoy para ser cortado, ya yo estoy listo para partir, pero sé que tengo una corona
de vida. Claro, por eso es importante, Benito, que nuestras acciones se apoyen en Dios, no en los hombres. Amén. Y preocuparnos más por tener esa intimidad y conocer la voluntad de Dios, porque tal vez una persona pueda tener buenas intenciones, pero no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no nos vamos a guiar por lo que otros digan, sino por lo que Dios dice y de acuerdo a lo establecido en su palabra. Otro de los puntos fundamentales que debemos enfrentar es la crítica, Benito. Amén. Porque la mayoría de las personas o de los líderes no estamos preparados para aceptar la crítica. Sin darnos cuenta de que la crítica no es más que un instrumento de formación de nuestro carácter. Un instrumento para conocer cómo la gente nos mira y es la única manera de saber en qué áreas nos hace falta mejorar. ¿Qué hacer con la crítica, Benito? Porque nosotros vemos que Jesús, estamos hablando básicamente, Moisés, vámonos más atrás. Moisés fue criticado porque se casó con una cosita, porque no hacía las cosas que la gente quería, ni como querían, sino como Dios lo hacía. Vemos a Jesús siempre señalado, siempre criticado porque comía con bebedores, con comelones, porque hablaba con prostitutas, porque se juntaba con gente publicana. Entonces vemos pecadora. Según la tradición de la época, vemos a Pablo, que también lo señalaban, y Pablo dijo algo muy interesante en la carta de Corintios nuevamente. Recordemos, hermanos, que la comunidad de Corintio era una comunidad muy crítica de Pablo. Sí. Criticaba mucho a Pablo y Pablo tuvo que escribirle a la comunidad de Corintio varias veces, más de las 2 cartas que nosotros tenemos aquí, que ha llegado hasta nuestros días, muchas más. Dice, en el capítulo 4, verso 3 de la primera de Corintios, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén. Entonces vemos claramente que algunas críticas podrán dar en el blanco, Benito. Nuestros críticos pueden estar diciendo la verdad. Debemos analizar la crítica de la siguiente manera. ¿De dónde procede la crítica? Tenemos que ver de dónde procede la crítica, de quién procede la crítica. Y una pregunta que debemos hacernos: ¿está todo el mundo en contra de mí o unos pocos? Amén. Otra pregunta: ¿hay algo de verdad en la crítica? Sí. ¿Hay algo que debo aprender de esta crítica? Es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta a la hora de aceptar una crítica o no aceptarla. Pero una persona humilde la analiza, porque todo puede que en nuestro razonamiento, como dice la palabra, nuestra justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Así que debemos tomar en cuenta algunos aspectos, y si alguno lo hizo por maldad, pues nos analizamos, y si nos corregimos dentro de todo, allí el Señor puede convertir algunas maldiciones o algunas malas intenciones en bendiciones. Lo importante es que no seamos de dura cerviz. Porque dice la palabra, mira lo que dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros debemos tener una actitud frente a esas situaciones de rectificar el error. Debemos reconocer, examinarnos y reconocer si hay algún error en nosotros y rectificarlo. ¿Por qué? Porque solo podemos saber si la crítica es acertada si examinamos nuestro corazón, Benito. Y en el marco de la humildad y la sensibilidad al Espíritu Santo podemos identificar nuestros errores y corregirlos. Una escena muy agradable desde ese punto de vista, para que veamos hasta la capacidad de aceptar la crítica va muy relacionada con la humildad. Cuando Absalón se rebela contra el rey David y David tiene que huir de Jerusalén, David lo hace de una manera reflexiva. Inclusive en el camino encuentra a alguien que lo ofende y todo lo demás, y David escucha, pero no reacciona agresivamente, porque David dice: puede que haya hecho algo que merezco que esto esté ocurriendo. Entonces David va reflexionando sobre muchas cosas, y es una manera de ir absorbiendo
las críticas y aún los propios errores que pudo haber cometido David con Absalón en el manejo de su familia y de sus hijos. Entonces él va reflexionando sobre todo esto y nos da un ejemplo de lo que debe ser nuestra actitud frente a la crítica: examinarla, determinarla, corregir lo que haya, rectificar los pasos y nuevamente encaminarnos en la voluntad del Señor. Otra cosa Por eso es que uno de los aspectos más importantes, cielo, y disculpa que te interrumpa, es el hecho de que el más grande crítico de un hombre, y es una crítica movida por el amor, es su pareja, es su esposa. Y la mayor crítica de una esposa es su marido, porque están movidos por el amor. Entonces la crítica no busca destruir, la crítica busca que se haga una corrección. En algunos casos. En algunos casos, porque si no, volvemos al caso de David con Milca, cuando lo criticaba cuando él traía el arca y bailaba. Entonces son algunos casos. El Señor dirá. Uno de los puntos fundamentales también, Benito, que debemos tocar dentro de lo que es la crítica, porque a veces puede que la persona, uno no se enoje en un momento dado, pero cuando uno reflexiona y se mete con Dios, Dios le hace ver a uno el error. Pero puede también que sea una persona que nos critique movido por la envidia, por los celos ministeriales. Uno debe sopesar muchas cosas, por eso, pero como estamos hablando de liderazgo espiritual, no de liderazgo natural, estamos enfocándonos básicamente en cómo mejorar las situaciones o cómo enfrentar las tentaciones, las dificultades o los problemas que enfrenta un líder. Entonces, otro punto es amar a los críticos. Amén. Dios mismo nos manda a amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen en Mateo 5. Pues debemos caminar en amor y es probable, Benito, que nuestros críticos sean después nuestros mejores aliados. Porque muchas veces nos encontramos en el camino con personas que nosotros consideramos que nos están atacando o que son críticos. Pero debemos recordar que Dios puede utilizar esas personas para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra personalidad, para tratar con nosotros y que nosotros seamos mejor. Pero también puede ser que esa persona lo haga con buenas intenciones. Y si en un momento dado no lo hizo con buenas intenciones, en el camino hay un proverbio, creo que es Proverbio 16, ahorita no lo recuerdo, que en algunos momentos de mi vida me han hasta la fecha ayudado mucho. Y es: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Porque cuando nosotros procuramos hacer la voluntad del Señor, cuando nosotros procuramos agradar al Señor, todo lo que estorbe, todo lo que esté haciéndose o tratando de hacer mal a nuestro alrededor, pues Dios mismo peleará por nosotros y Dios mismo pondrá paz. Y al final, pues esa persona puede que se dé cuenta que cometió un error al criticar, a señalar, a atacar, y se vuelva y a la larga pueda ser un buen aliado en el ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esos son puntos fundamentales que nosotros estamos tocando hoy para aquellos que nos acaban de sintonizar. Estamos en el programa A los Pies del Maestro junto a Carmen y Benito Cañate. Y estamos aquí pues ejerciendo el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, Jesucristo, Imperio de Vida. Y ya el último del programa de hoy, porque de verdad que el tiempo se va volando. Hermano, que tratar este tema es un tema bastante tenso. Es un tema donde se ve el diario vivir de lo que es el servicio del Señor. Y tiene cualquier cantidad de aspectos relevantes y que muchas veces en este programa no los podemos abordar. Todos. Pero abordamos los más significativos, básicos, los más relevantes, los más fundamentales, a través de los cuales usted, a través de esa relación que tiene con el Espíritu Santo, puede irlos profundizando más y se va a dar cuenta de tantas aristas que se pueden encontrar. Y otro punto que está golpeando realmente duro el liderazgo es el pecado. Amén. Y me gusta cuando estaba estudiando el capítulo 5 de Isaías, porque Amén. Toca duro este punto del pecado, que el pecado es una de las causas más frecuentes por las cuales los líderes y los hombres de Dios deben dejar de cumplir ese llamamiento divino. El pecado está atacando mucho. Sutilmente Satanás coloca trampas para que los líderes sucumban en los pecados sexuales, en pecados de rencor, de amargura, de pleito, de codicia, de avaricia, de celos,
porque todo esto es pecado, Benito. No lo Y llamemos de otra manera. y no hay pecado chico ni pecado grande. No le pongamos otro nombre, no lo disimulemos bajo otro nombre, son pecados. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Y el pecado pues trae consecuencias. Y el escritor de Isaías, en el capítulo 5, ¿verdad? Versículos 20 y 21 dice de la siguiente manera: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Imagínense, muchos años, 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciese, ya el príncipe de los profetas venía, y muchos profetas anteriores, atacando el pecado dentro del liderazgo, el pecado. Lo vemos extensamente en todo el libro de Ezequiel. Sí, lo vemos cuando señala a los príncipes, señala a los sacerdotes, señala a los profetas, los levitas, señala a los levitas, señala a los falsos pastores. Lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Zacarías. Indistintamente van tocando una serie de temáticas a este respecto. Digo, este tema es amplio, pero queremos tocarlo así por encimita, como una de las tentaciones, como una de las dificultades, de los problemas que enfrentamos todo líder, porque el pecado, Benito, trae consecuencias. Y una de las consecuencias es el dolor profundo de la familia, el dolor de nosotros mismos, porque Pedro dice que lloraba amargamente cuando negó a Cristo, y el pecado trae un rompimiento de la relación con Dios. Y termina afectando a las ovejas, porque ahí comprendemos en la dimensión de esta interpretación, solamente para este efecto, no la interpretación de este versículo muy conocido con todo en cuanto a nuestro Salvador Jesucristo. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero herir al pastor, fuera del cumplimiento que se da en Cristo Jesús, es hacer que el pastor caiga en pecado. Es herido, porque el pecado es muerte. Y al herir al pastor, las ovejas son afectadas por ese comportamiento pecaminoso por parte del líder en un momento determinado. Porque trae confusión, incertidumbre, burla hacia la iglesia, trae inhabilidad para hacer la obra del Señor como debe ser. Afecta al ejercicio y el llamado y el propósito de Dios. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo da ejemplo al decir: por eso yo me santifico por ellos. En capítulos 17 cada día. de Juan. ¿Por qué se santificaba? Porque tenía que guardarse en santidad por amor y él mismo, a los que habrían de creer. Y les da ejemplo de que ustedes también santifíquense por los que habrán de creer en mí por la palabra de ustedes. Entonces es algo más relevante y más serio. Lamentablemente ya estamos en el final del programa, pero es un tema con el que vamos a iniciar el siguiente programa. Sí, porque es un tema realmente, Benito, que nosotros tenemos que darnos cuenta. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él nos ha dado la fortaleza, Él nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que nos ayude en los momentos difíciles y que podamos resistir a Satanás. Dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que debemos tener un corazón humilde, un corazón honesto, debemos apoyarnos en la madurez espiritual y saber que vamos a enfrentar situaciones en nuestra vida. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cada uno de nosotros debemos saber y debemos comprender que no estamos solos. Él no nos ha dejado huérfanos. Y la obra que Él comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta los días de su venida. Y nosotros tenemos que permanecer firmes en todo momento, sabiendo que tenemos una responsabilidad, no con el hombre, sino con el Señor. Y ese debe ser la firmeza y la fortaleza para continuar adelante por nuestra familia, por el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos y por las ovejas, por las personas que están a nuestro cuidado. Así que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos, recordándoles que el próximo sábado estaremos nuevamente aquí de 12 a 1 de la tarde en su programa A los pies del Maestro con Benito y Carmen Cañate. Amén. Dios les bendiga.
Ha sido un verdadero agrado llevar a ustedes el programa A los pies del Maestro. Si usted tiene alguna pregunta, consulta o inquietud acerca de los temas que hemos compartido, no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico Jesucristo Imperio de Vida, todo junto en minúscula. Nuevamente, Jesucristo Imperio de Vida @gmail.com. Sus amigos Carmen y Benito Cañate les agradecen su atención y les invitan a encontrarnos nuevamente la próxima semana a esta misma hora por esta estación amiga y así juntos continuar aprendiendo a los pies del Maestro. Dios les bendiga.